Bueno, para mí es un placer presentar a Eduardo Guzmán. Eduardo es sociólogo, es poeta y es activista, uno de los miembros más carismáticos del Frente de Defensa del antiguo Frente de Defensa de Viricuta, que fue el movimiento social que se configuró en defensa del desierto y en contra de las mineras. Estamos hablando del pueblo huichol, ya están introducidos con el documental. Estamos hablando de un pueblo indígena y de unas comunidades que están amenazadas de unos 30.000 miembros, aunque es difícil establecer censos, y de unas comunidades que son unos 9.000 gentes y bueno, se está produciendo una amenaza minera por parte de compañías internacionales y apoyadas por el gobierno, y que se encuentra en una gran asimetría de movilización de poder, ¿no? Una gran asimetría de fuerzas, ¿no? Entre unas pequeñas comunidades y la amenaza minera, que es una amenaza transnacional. Bueno, Eduardo ha estado trabajando, conoció o entró en contacto con los Coras, con un grupo indígena, y con los Birrárica, con los huicholes, a través de su trabajo con el Instituto Nacional Indigenista. Y a partir de ahí lleva 25 años, estableció relaciones y quedó entusiasmado por la cultura birrárica, y a partir de ahí pues lleva 25 años pues conociendo la cultura y se ha configurado como un verdadero puente. Para nosotros que estudiamos esa cultura siempre vamos a preguntar a Eduardo, porque es un puente de entendimiento entre la cultura birrárica, que es tan diferente a la nuestra y ajena a nosotros, a los occidentales, y nuestra cultura, ¿no? Tal como la conocemos. Aunque los birrárica hablan español, muchos de ellos, cuando nos hablan en categorías tan diferentes que no sabemos entender. Eduardo es mestizo y es un gran conocedor de la cultura birrárica, y por lo tanto es un puente. O sea, literalmente hablamos de que Eduardo es un puente entre las dos culturas. Pues aquí les dejo con Eduardo, que el discurso interesante es el suyo, el que verdaderamente entiende de estas cosas es Eduardo. Pues aquí, un placer. Gracias, muchas gracias. Pues hola, muy buenas noches. Primero agradecer aquí Cartagena, agradecer al pueblo anfitrión maravilloso que me ha recibido muy bien. Agradecer a Patricio. Cartagena piensa, de toda una propuesta cultural muy rica, en la cual estoy honrado de haber sido inscrito. ¿Qué les pareció el documental? Que yo había pensado, como ya lo he visto varias veces, había pensado estar al principio y después escabullirme a tomar por ahí una caña o un cafecito, pero me atrapó nuevamente y pues le vi cosas todavía, le vi vigencia, no ha envejecido, del 2013 que se filmó. Ahora todavía está el mensaje muy, muy presente, ¿no? ¿Qué pasaría si... Bueno, ¿qué impresión les dio a los que no conocían de la existencia de un pueblo, de una cosmovisión tan rica, tan coherente, tan viva? ¿Qué les pareció toparse con que hay un pueblo en México caminando y produciendo una palabra de energía y abriéndola al mundo, ¿no? ¿Qué les parecería a ustedes, por ejemplo, aquí en España, que se encontrara en la Sierra Nevada de Granada o en los bosques del norte de Cataluña, perdida, que se encontrara una comunidad que hubiera permanecido aislada, ¿no? ¿Cuál sería la reacción de nuestra civilización? ¿Cuál sería la reacción de nuestra sociedad para entrar en contacto con ellos, ¿no? ¿De qué manera estableceríamos diálogo, ¿no? ¿De qué manera entraríamos, sobre todo si los espacios, su territorio por ellos habitado, estuviera
venturosamente asentados sobre un subsuelo rico en minerales o en hidrocarburos o en alguna energía mineral profunda. ¿Cómo resolveríamos ese dilema aquí en este país, ¿no? ¿Qué sería más importante, la economía y el progreso de nuestro país para sacar lo que es necesario, para seguir adelante? ¿A dónde es adelante? Pues en este ritmo de voracidad y de extracción en el que nos sustentamos, en el que caminamos en este acuerdo común, o respetar a un centenar, 200, 300, quién sabe cuántos podrían ser, que fueran como los huicholes 50,000 en una población en México, en un contexto de 120 millones, 50,000 es apenas un pequeño pétalo de una abundante flor de vida. También aquí yo creo que, pues, de muchos debates, posiblemente ganara la necesidad como civilización de extraer mineral, ¿no? Es un desequilibrio, pero es una suerte que en México tengamos todavía reminiscencias de culturas como la wixárika. No es la única, quizá es la que conservó de una manera mucho más colectiva la manera de transmitir su conocimiento, ¿no? Hay comunidades que fueron invadidas por el pensamiento religioso católico y tuvieron que adaptarse a traducir, a transferir los nombres con los que ellos se conectaban con los espíritus de naturaleza y nombrarlos con todo el panteón católico. Y pues así, con ese sincretismo han logrado sobrevivir, pero ese viejo curandero, chamán sabio, tiene problemas para transmitir su conocimiento porque los hijos ya están mirando hacia otros lugares. En cambio, en este pueblo, cuyo corazón acaba de ustedes de ver en este documental, todavía tiene la fortuna de contar con la posibilidad de educar a sus hijos en el entorno de esta cosmovisión, en la facilidad de saltar sin ver los obstáculos entre una y otra, de saltar entre lo que nosotros consideramos sacro y profano, como una división. Es decir, nosotros podemos tener el comportamiento que queramos, pero entramos a un recinto religioso y adoptamos una postura adecuada para el momento, ¿verdad? Religioso. Ellos no necesitan hacerlo porque están conectados con la fuente raíz primigenia de esa familia a la que están honrando. Y qué bueno que dije ahora familia, porque esa constelación de deidades que decían algunos huicholes, esa constelación de deidades es una manera de referirse a su propia familia. Así de cercanos consideran a las formas de naturaleza primigenia que desde el principio de los tiempos en la oscuridad comienzan a evolucionar en pisos energéticos para conformar nuestro mundo actual, ¿no? Es el sueño que narran ellos en su canto, diciendo que desde la oscuridad, en un mundo oscuro, los abuelos y abuelas de energía primordial sueñan el nacimiento de un sol. Y esa es la peregrinación que ellos hacen. Ellos en su mapa actual, ¿no? En su mapa de ese corredor montañoso, abrupto, de sierras y barrancas hermosísimas que ustedes pudieron atisbar, desde ese corazón de montaña, desde ese corazón de naturaleza, ellos pueden leer el paisaje, ¿no? No perdieron
no perdieron el alfabeto que está inscrito en las piedras, en los árboles, en la tierra negra o roja, en el mar, en la blanca arena que pisa el mar, en todas las manifestaciones vitales de aves, de peces, que son para ellos su familia directa. Ellos son el linaje de las serpientes primordiales, de los primeros seres unicelulares que brotaron y formaron núcleo. Ellos son sus abuelos y le llaman Jewi, le llaman esos primeros seres de serpientitas que estaban flotando en el mar, son nuestros parientes, abuelos, que estaban emergiendo conciencia, que estaban criando conciencia, que estaban criando una posibilidad de habitar el mundo terrestre. Entonces es una canción, es una vibración a la que están conectados, es una vibración que tuvieron la fama de que era un pueblo cerrado, que era un pueblo cerrado y que no aceptaba la intromisión de nadie. Pero ¿cómo iban a salvar esa brasa si los pisotearon? Si entraron en el nombre de la cruz y del rey y de toda una propuesta civilizatoria con mucha más fuerza y tecnología, a pisotearle sus templos a todos los pueblos de México. Y algunos opusieron resistencia armada, pero algunos otros eran como el recinto espiritual, eran como los guardadores de las, o sea, previos a cualquier antecedente, eran el antecedente de cualquier manifestación histórica cultural. Eran los que vieron salir a los aztecas, todavía como nahuatlacas. Eran los que se quedaron a cuidar el fuego. Eran los que optaron todavía por una vía más sencilla. Y ellos, esos pueblos, cuando ocurre la conquista, se ven enriquecidos por también los curanderos y los sobrevivientes que no se quedan a ser parte del mestizaje cultural, sino que se remontan a la sierra y van con una experiencia de caída y van entonces a formar de nuevo esa cultura mucho más humilde, ¿no? Ya no con los cuarzos, las turquesas, las obsidianas, sino diciendo, bueno, pues vamos a formar nuestros dibujos con piedras checoslovacas que nos están trayendo. Con esto vamos a dibujar de todas maneras esos mandales que nosotros estamos recibiendo en nuestros sueños. De todas maneras, con esa piedrita dámela y yo te la forjo. Ellos vestían con calzones de taparrabos, con las piernas desnudas, todavía entrado el siglo XX. Y cuando llegaban a las poblaciones mestizas les decían, huichol, cochino, vete a vestir, vete a poner calzón. Pues dijeron, órale pues, nos ponemos calzones. Se pusieron sus calzones de manta largos, pero ya que tenemos toda esta pizarra blanca de algodón, pues las vamos a dibujar, las vamos a tejer de flores. Téjele el códice de naturaleza que yo estoy celebrando cada instante y cada día, ¿no? Entonces, el centro de su enseñanza, decíamos hace ratito, entonces permanecieron cerrados pues porque tenían una brasa de fuego que proteger. Es decir, pisotéame, ni modo, te follaste a mis mujeres, ni modo, pero aquí está la brasa de fuego, esta sí no la vas a tocar. Y entonces fueron artistas en el tai chi de poder esquivar la agresión directa, pero guardar la brasa de conocimiento, porque esa brasa los conectaba con la memoria del principio, del origen, río de luz, sin principios ni finales. Esa era la canción vibración que los conectaba y esa fue la que pudieron guardar frente a cualquier tipo de acoso. Los hicieron construir capillas de piedra, primero les quemaron sus templos de naturaleza, la casa del fuego, la casa del sol, la casa del viento, casas de naturaleza, nada esotérico.
solamente que están conectados con la palabra que tienen esas fuerzas de la naturaleza, no como parientes metafóricos, sino como parientes consanguíneos en su ADN. Entonces, pues bueno, me quemaste mi templo y ahora me ordenas construir el templo de piedra con Santo Domingo y Jesucristo, pues lo levantamos. Dime cómo. Y levantaron las capillas. Y visitaran ustedes esos templos en la Semana Santa, en la festividad de la Semana Santa, vemos las celebraciones más prístinas de amor a esas imágenes. ¿Y cómo guardan esos cuadros del siglo XVII? Apenas si se ven y tienen un guardián que los protege. Y el Jesucristo del siglo XVII así en su imagen, eso sí, con su morralito huichol, ¿no? Con su sello ya de su condimento cultural, pero es protegido. Y se dan el lujo, por llamarle, de amar esa fuente de tradición, y volvieron a levantar sus casas de naturaleza, porque no aguantaron mucho tiempo los catequizadores, no aguantaron mucho tiempo entre la barranca, y bueno, ya construyeron esto, ya saben, vámonos, no aguantaron ahí. Entonces la naturaleza fue la gran guardiana, fue la gran barrera que los mantuvo mucho tiempo protegidos para poder reproducir su cultura, ¿no? Su llama, decimos su brasa de fuego, lumbre, tradición. Entonces, pues por eso estaban así, ¿no? Decía, bueno, ¿quién va a pisotear? Tranquilos, mimetízate, ¿no? Pásale, ¿qué quieres hacer? ¿No? Estás aquí en tu casa, es la casa de todos, tú también eres humano, nada más está medio dormido, pero es mi carnal también, órale. Y entonces, esa era la fama de Serrat. Hay un tiempo en que dicen, épale, nosotros no vivimos aislados, tenemos un templo aquí de naturaleza, pero todo está conectado. Y los calentamientos y los deshielos y las sequías, por más que nosotros estemos participando en el equilibrio, pues está muy desventajosa la cosa, porque somos 30,000 en un contexto de 4,000 millones de habitantes. Entonces, de un tiempo para acá, los viejos sabios dicen, es necesario ir abriendo, es necesario poco a poco ir abriendo. Y esta apertura se va a prestar a la falta del respeto, o se va a prestar a la comercialización o a otras desviaciones. Pero, dice, son los arriesgues que tenemos que jugar, ¿no? Son los albures, decimos en México, que tienes que adentrarte en este misterio. Entonces, ellos están abriendo desde hace años su propuesta cultural con los mestizos, ¿no? Y entonces muchos que la reciben, la reciben así como en su literal, pensando que la cosa es huicholizarse, y algunos otros pues dicen, espérate, yo soy nacido en Murcia, ¿no? Soy nacido en Puebla, Zacatecas, Pachuca, y somos confluencia de sangres, y nacimos como nacimos, porque eso es lo que nos toca, y somos parte, frutos, tataranietos de una civilización que caminó en algún momento dado, saliéndose por la vía de la tecnología y de la razón y de la ciencia. Y eso, dicen los huicholes, no está ni mal ni bien, eso es lo que es. No se dedican a cuestionar lo que ha ocurrido, se dedican a colocarnos en el examen del presente para saber qué es lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para cuidar la vida, porque finalmente todos tenemos ese principio como semilla en nuestro intento con el que nos levantamos diariamente. Así nos afanemos 8 horas en una oficina, en una carpintería, en cualquier oficio que tengamos, tenemos así como un intento de cuidar la vida, ¿no? Entonces dice, bueno, sí estamos cuidando la vida, pero hay maneras de ver
de qué manera estamos cuidando la vida y vemos que nuestra manera civilizatoria de cuidar la vida como que ha perdido un poquito el control, ¿no? O sea, que ha perdido un poquito el sentido y la dirección. Y entonces pueblos como el Wixárika dicen, épale, pues se trata de que nosotros vivimos así. Y nos dicen en la película, bueno, pues este es el maíz, esta es la siembra y este es el agradecimiento que nosotros compartimos como una exigencia, iba a decir, como un principio de reciprocidad que es el helicoidal energético que nos mueve, ¿no? Entonces ellos saben, hijos tataranietos que están recibiendo la abundancia de la naturaleza, y dicen ellos, bueno, pues ellos nos dieron la vida, viento, tierra, mar, fuego, montaña, semilla, venado, águila, son nuestra familia, ¿cómo les pagamos? ¿Cómo lo hacemos, ¿no? Y entonces tienen ellos una manera bastante rica y asombrosa, para nosotros a veces compleja, de realizar ese principio de reciprocidad, ese principio de pago con la naturaleza. Su manera es la peregrinación. No tienen alfabeto, no tienen una escritura, entonces su escritura es la práctica. Su escritura es no memorizar que los antiguos caminaron del mar hasta la montaña del sol, donde nació y brotó y se elevó, gracias a que un venado heroico llevaba en secreto esa semilla de sol, sino que van al mar, cantan esa epopeya del principio y peregrinan hasta esa montaña del sol, pasando por la derecha, pasando por la izquierda, por los postes cardinales que forman entonces como un rombo, como un espejo de misterio, ¿no? Que se puede atravesar, decía uno de los en la película, ¿verdad? Entonces ellos peregrinan eso y llevan a sus niños, ustedes vieron, no es una escuela jerárquica generacional, sino transgeneracional. Aprenden un joven al mismo tiempo que un chiquillo, un viejo igual que un adulto. O sea, está combinado, entrelazado, porque es una universidad de práctica. Es una universidad donde van a conectar, donde hacen un trabajo muy exhaustivo para limpiarse, pero para llevar pues todos los símbolos de su corazón. Los símbolos: vela, dibujos, aguas, sangre, ¿no? Nos podemos asustar de que matan un toro al inicio de la película. Dije, a ver cuántos se salen ahorita, ¿no? Pero pues nos gusta. ¿Qué? Aquí también los matan. También todo el mundo los matamos, pero la diferencia es que allá todavía los matan con sentido, ¿no? Dicen, hey, tú eres un hermano, y le cantan en la noche y logran conectarse con el linaje de ese toro, de ese becerro, de ese venado, y piden permiso y dicen, bueno, pues te toca ahorita, antes que para comer nosotros, es para que tu sangre, que es la esencia vital que nos corre, que nos da la energía, dice, esa sangre vital la vamos a llevar exactamente allá al monte, al pedernal del espejo de sol, la vamos a llevar al mar, la vamos a llevar. Entonces son los mensajeros de esa energía de vida que ayuda a multiplicar toda vida, ¿no? Entonces es una muerte que se trasciende y que multiplica toda vida. Esa es más o menos la esencia de ese trabajo que hacen. Y bueno, pues la expansión de una manera un poquito desesperada que tenemos como civilización. Yo soy parte de la civilización occidental, nací en la Ciudad de México, soy cruce de sangres, me llega la sangre en Aguatlaca, de mis abuelos por Amecameca, los volcanes, y tengo también sangre por ahí, no sé, asturiana, marroquí, no sé, ¿no? Pero hay cruce de sangres que nos compone, y fui formado también pues en toda esta cultura ya alejada de esos acuerdos antiguos, ¿no? Pero lo que nos están proponiendo es mirar la esencia que conecta con esa fuente, y lo que nos dicen, esto no es privativo
de nosotros. Esto pertenece al tesoro de la conciencia de la humanidad, en la que todos somos uno, ¿no? No es nada más 50,000 iluminados huicholes que guardaron eso y solamente ellos los tienen, y nos toca así como admirarlo, ¿no? Si no, nos toca, por el contrario, mirar esa proeza de ellos y poder tomar la esencia que nos está diciendo: somos hijos de esa corriente iluminada sin principios de final. Entonces el sol, ellos le llaman nuestro Padre Sol, sí es nuestro abuelo y está vivo. Esta Tierra, planeta Gaia, es una nave, planeta que va girando y que tiene conciencia. Entonces no es la Virgen de Pilar una imagen nada más, o la Virgen de la encarnación, la Virgen de Guadalupe, la Virgen, no son así como antojos de una manera metafórica de honrar la fuerza femenina, ¿no? Sino se refieren a la virtud del planeta que estamos habitando todos, a la virtud femenina de una señora que danza, de una señora que tiene un linaje de serpientes entrelazadas, según el alfabeto de nuestra madre Coatlicue en México, lo sabemos. Es una señora que tiene conciencia, eso que la ciencia todavía no logra dar el salto y atreverse a decir: el planeta tiene conciencia, el planeta tiene palabra, el planeta dice cosas. Y dicen ellos: no, o sea, se autorregula, tiene algunos procesos parecidos a la vida, pues, asombrosamente se acerca, pero conciencia, no, eso sí que no. Pues estos pueblos, como los tibetanos, como los hindúes, como los taoístas, como los mayas, como los quechuas, como los pueblos antiguos, simplemente no lo olvidaron que sí la tienen. Simplemente no olvidaron que el volcán de Iztaccíhuatl, que los volcanes que hay en Guatemala tienen en su subsuelo el corazón que late y que tienen conciencia, y los habitantes que viven en su entorno son cantadores y le celebran y tienen una relación en la que sueñan y les habla el volcán. A veces se convierte en persona y les habla, se convierte en un señor, el Popocatépetl, se convierte en una señora abuela hermosa, la Iztaccíhuatl, y les habla la naturaleza. ¿A nosotros nos habla la naturaleza? Yo preguntaría: ¿nos habla la naturaleza? Después de que la pisoteamos, después de que saqueamos sus entrañas, ¿nos habla la naturaleza? Yo digo que sí. Nos responde con primaveras, nos responde con abundancia de alimento, nos responde con la palabra ciruelo, la palabra naranjo, limones, la palabra papaya, sandía, garbanzo, la palabra arroz, la palabra tradición, antigua, sustento, fundamento, es la palabra que nos da la tierra, a pesar de que le hacemos lo que le hagamos. Pero lo que dicen estos señores es que si le hablas bonito, es que si te conectas un poco con el sol desde tu cotidiano, no hace falta, bueno, sí, pero no tanto. Empezar por el ámbito de tus relaciones, a celebrar la vida, a celebrar a los puntos cardinales como sostenes del mundo, que es el viento, que es el fuego, que es las aguas, que es la tierra. Empezar a nombrarlos, empezar a integrarlos en nuestro decir cotidiano. Es el comienzo para, decía un teórico gringo, para reencantar el mundo. Necesitamos dar ese salto cuántico de reencantar el mundo y no ver como una costumbre exótica, bonita, pero ajena, ese colorido áspero de los huicholes, sino integrarlo en nuestro Cartagena, en donde estamos, y empezar a saber que aquí ocurrieron cosas antaño, que hay impresas algunos de los sellos de los primeros en pinturas rupestres,
que hubo quienes honraron y alabaron de alguna manera, en algún momento donde la mujer también estaba bien sembrada, y que esos son como legajos, como papiros enterrados capa por capa, por capa, por capa, por capa, hasta el pavimento que nos hace transitar cómodamente en nuestros vehículos, ¿no? Y que necesitamos ese trabajo de ir a revisitar nuestros espacios a cal blanca y decir, wow, qué espacio. Y ves las montañas que rodean esa playa y dices, así estaba todo hace un 2x3, estaba todo así. Entonces, ¿de qué manera empezamos a bajarle, a sencillificar nuestra vida a partir de un reposo en el que por voluntad conectamos con esa fuente río de luz? Yo fui comisionado como activista a venir a establecer alianzas. ¿Ya más o menos ya le paro? ¿Sí? Todavía estamos, ¿no? A establecer alianzas, a transmitir este mensaje que ustedes ya escucharon en la película, a sensibilizar de que el pueblo huichol pues, está siendo amenazado en ese altar de Viricuta, en esa matriz de vida, en esa universidad, le dicen, en ese campo florido de sabiduría, abierto además y vigente para todos. Decíamos, no es lo mismo que otros sitios muy importantes en otros tiempos, pero que actualmente pues, son sitios arqueológicos, ¿no? A donde, bueno, pues irán a ver, a leer, a interpretar, quién sabe qué decían esos jeroglíficos, quién sabe qué decían esas inscripciones. En cambio, Viricuta es un templo vigente, y abierto, donde alemanes, austriacos, argentinos, no se diga, españoles de todos lados, madrileños, catalanes, vascos, pero también andaluces, uno que otro cartagenero también, han ido allá y se han alfabetizado en el cómo habitar su espacio. Ese templo vivo está siendo amenazado por los intereses transnacionales de las minas. Lo que nosotros decimos es que esa amenaza a Viricuta no es, desgraciadamente, exclusiva de Viricuta. Todo el planeta está siendo violentado, está siendo amenazado por algo que ya en nuestra información global sabemos que no aguanta la Tierra o que resulta un descaro. Si lo hicieron nuestros abuelos, si de esa manera llegaron rompiendo, pues ya pasó, pero ahorita estamos en el presente. ¿Y de qué manera podemos parar eso, no? Entonces yo quiero compartirles primero que esta alianza de saber, de transmitir, es como abrirlo, ¿no? Ahí está la conexión y que nuestro interés primordial es la conciencia de saber, uno, que ellos no se plantean este conflicto como no se lo plantean como un choque como una dicotomía en la que están peleando los contrarios y estamos acá contra ellos, ¿no? Que en esa ceremonia que ustedes vieron en la película que se hizo en el 2012, esa ceremonia que congregó a más de 600, 700 huicholes y todo, al amanecer, al dar su revelación de lo que habían recibido, jamás se refirieron a la mina. Hablaron de una edad de la Tierra, hablaron de un momento en que la Tierra está girando y está ascendiendo a otra dimensión, ¿no? Entonces dijeron, la mina es como como un chicuaque, como le decimos en México, como un buscapiés, como una molestia, pero es una molestia menor frente a lo que está ocurriéndole a la madre tierra. Y nos decían, y lo que más necesita
lo que más necesita la madre, si algo necesita, es que vivamos en torno de esta frecuencia de ascensión, en esta frecuencia de nuevo tiempo, a partir de lo cotidiano, a partir de nuestro entorno inmediato, a partir de cómo nos relacionamos con nuestra agua, con nuestra tierra, con el sol, que imprime su rayo en la mejilla de todas las personas con las que nos vamos encontrando. ¿De qué manera hacemos esa calma y ese ambiente energético que favorece el sol, ¿no? Ellos le dicen al sol, le dicen a la lluvia, le llaman de maneras tan sutiles y de maneras tan profundas, pero nos dicen, háganlo desde lo que tienen, porque no nacieron huicholes. Entonces, utiliza tu palabra, habla en español, habla en tu castellano, honra esa lengua materna que tienes, y desde ahí lanza las alabanzas cotidianas para celebrar la vida. No estamos en un tiempo de lucha, dicen, ya se acabó. Ellos jamás se refieren a la conquista ya como una tragedia. Ellos dicen, ¿de qué manera compartimos? Y están abriendo con los hijos tataranietos de los que lo pisotearon, porque saben que es la misma serpiente de amor, la misma serpiente corazón. Se logró en el 2013, con un amparo, después de esa ceremonia, que se detuvieran las concesiones. No que se cancelaran, sino que se detuvieran nada más, ¿no? Y muchos se bajamos la guardia, ¿no? Como que ya se había ganado, pero nos advirtieron, no, las mineras son carambas, ellas tienen mucho dinero y pueden dar un paso atrás, ¿no? Sin leer a Mao Zedong, pero dan su paso atrás para después atacar de nuevo, y eso es lo que dice, y se preparan, tienen mucho dinero, ¿no? Saben que tú te vas a desgastar porque no vives de esa organización, ¿no? Y entonces ahorita están viniendo, ¿no? 2018 ya se oye cómo están cabildeando con el gobierno, cómo han modificado leyes de minería, todo para ponerles toda la posibilidad, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, pues sí tienen mucho billete, tienen mucha lana, pero nosotros estamos conectados con el espíritu del sol, o sea, estamos conectados con el espíritu de la tierra, y esas son las alianzas en las que sustentamos este intento de decir, bueno, pues es que hemos vivido en Viricuta, a lo mejor el destino es que destruyan esos montes, destruyan esas universidades, pero al mismo tiempo nos planteamos, bueno, si es eso, pues ni modo, pero mientras estamos vivos y estamos presentes y vemos que hay mucha gente de todo el mundo que se ha formado y que en ese mosaico multidiverso hay biólogos, cineastas, artistas, artesanos caminantes, doctores, agrónomos que han visitado ahí, hay una riqueza de creatividad que ha confluido en Viricuta. Decimos, bueno, pues vamos haciendo el intento de proponer cómo cuidar la vida, ¿no? Sin soberbia, soltando el fruto de nuestras acciones, decimos, bueno, vamos a entretejernos y vamos a proponerlo. Ese es el motivo por el que mi amigo David movió para que pudiera venir acá, para que pudiera exponerles acá, muy, muy gustosamente lo hago, y lo que le pasa a Viricuta como un holograma del mundo, pero nos está pasando en todos lados. Donde quiera que miremos y que volteemos, hay un agandalle del gran capital, ¿no? Y la última que quería decir es, cuando ellos no ven como dicotomía, quiere decir que nos invitan a no mirar al otro como el malo, ¿no? O sea, los grandes mineros, los grandes transnacionales, los grandes corporativos, Huichol dice, son parte de uno mismo también.
es una parte un poquito grotesca de una parte oscura de nosotros. Son una parte de nosotros. ¿De qué manera en nosotros, en nuestra experiencia, le bajamos a manera? En algún momento donde la mujer también estaba bien sembrada. Y que esos son como legajos, como papiros enterrados capa por capa, por capa, por capa, por capa, hasta el pavimento que nos hace transitar cómodamente en nuestros vehículos, ¿no? Y que necesitamos ese trabajo de ir a revisitar nuestros espacios a cal blanca y decir, wow, qué espacio. Y ves las montañas que rodean esa playa y dices, así estaba todo hace un 2x3, estaba todo así. Entonces, ¿de qué manera empezamos a bajarle, a sencillificar nuestra vida a partir de un reposo en el que por voluntad conectamos con esa fuente río de luz? Yo fui comisionado como activista a venir a establecer alianzas. ¿Ya más o menos ya le paro? ¿Sí? Todavía estamos, ¿no? A establecer alianzas, a transmitir este mensaje que ustedes ya escucharon en la película, a sensibilizar de que el pueblo huichol pues, está siendo amenazado en ese altar de Viricuta, en esa matriz de vida, en esa universidad, le dicen, en ese campo florido de sabiduría, abierto además y vigente para todos. Decíamos, no es lo mismo que otros sitios muy importantes en otros tiempos, pero que actualmente pues, son sitios arqueológicos, ¿no? A donde, bueno, pues irán a ver, a leer, a interpretar, quién sabe qué decían esos jeroglíficos, quién sabe qué decían esas inscripciones. En cambio, Viricuta es un templo vigente, y abierto, donde alemanes, austriacos, argentinos, no se diga, españoles de todos lados, madrileños, catalanes, vascos, pero también andaluces, uno que otro cartagenero también, han ido allá y se han alfabetizado en el cómo habitar su espacio. Ese templo vivo está siendo amenazado por los intereses transnacionales de las minas. Lo que nosotros decimos es que esa amenaza a Viricuta no es, desgraciadamente, exclusiva de Viricuta. Todo el planeta está siendo violentado, está siendo amenazado por algo que ya en nuestra información global sabemos que no aguanta la Tierra o que resulta un descaro. Si lo hicieron nuestros abuelos, si de esa manera llegaron rompiendo, pues ya pasó, pero ahorita estamos en el presente. ¿Y de qué manera podemos parar eso, no? Entonces yo quiero compartirles primero que esta alianza de saber, de transmitir, es como abrirlo, ¿no? Ahí está la conexión y que nuestro interés primordial es la conciencia de saber, uno, que ellos no se plantean este conflicto como no se lo plantean como un choque como una dicotomía en la que están peleando los contrarios y estamos acá contra ellos, ¿no? Que en esa ceremonia que ustedes vieron en la película que se hizo en el 2012, esa ceremonia que congregó a más de 600, 700 huicholes y todo, al amanecer, al dar su revelación de lo que habían recibido, jamás se refirieron a la mina. Hablaron de una edad de la Tierra, hablaron de un momento en que la Tierra está girando y está ascendiendo a otra dimensión, ¿no? Entonces dijeron, la mina es como un chicuaque, como le decimos en México, como un buscapiés, como una molestia, pero es una molestia menor,
frente a lo que está ocurriéndole a la madre tierra. Y nos decían, y lo que más necesita la madre, si algo necesita, es que vivamos en torno de esta frecuencia de ascensión, en esta frecuencia de nuevo tiempo, a partir de lo cotidiano, a partir de nuestro entorno inmediato, a partir de cómo nos relacionamos con nuestra agua, con nuestra tierra, con el sol, que imprime su rayo en la mejilla de todas las personas con las que nos vamos encontrando. ¿De qué manera hacemos esa calma y ese ambiente energético que favorece el sol, ¿no? Ellos le dicen al sol, le dicen a la lluvia, le llaman de maneras tan sutiles y de maneras tan profundas, pero nos dicen, háganlo desde lo que tienen, porque no nacieron huicholes. Entonces, utiliza tu palabra, habla en español, habla en tu castellano, honra esa lengua materna que tienes, y desde ahí lanza las alabanzas cotidianas para celebrar la vida. No estamos en un tiempo de lucha, dicen, ya se acabó. Ellos jamás se refieren a la conquista ya como una tragedia. Ellos dicen, ¿de qué manera compartimos? Y están abriendo con los hijos tataranietos de los que lo pisotearon, porque saben que es la misma serpiente de amor, la misma serpiente corazón. Se logró en el 2013, con un amparo, después de esa ceremonia, que se detuvieran las concesiones. No que se cancelaran, sino que se detuvieran nada más, ¿no? Y muchos se bajamos la guardia, ¿no? Como que ya se había ganado, pero nos advirtieron, no, las mineras son carambas, ellas tienen mucho dinero y pueden dar un paso atrás, ¿no? Sin leer a Mao Zedong, pero dan su paso atrás para después atacar de nuevo, y eso es lo que dice, y se preparan, tienen mucho dinero, ¿no? Saben que tú te vas a desgastar porque no vives de esa organización, ¿no? Y entonces ahorita están viniendo, ¿no? 2018 ya se oye cómo están cabildeando con el gobierno, cómo han modificado leyes de minería, todo para ponerles toda la posibilidad, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, pues sí tienen mucho billete, tienen mucha lana, pero nosotros estamos conectados con el espíritu del sol, o sea, estamos conectados con el espíritu de la tierra, y esas son las alianzas en las que sustentamos este intento de decir, bueno, pues es que hemos vivido en Virikuta, a lo mejor el destino es que destruyan esos montes, destruyan esas universidades, pero al mismo tiempo nos planteamos, bueno, si es eso, pues ni modo, pero mientras estamos vivos y estamos presentes y vemos que hay mucha gente de todo el mundo que se ha formado y que en ese mosaico multidiverso hay biólogos, cineastas, artistas, artesanos caminantes, doctores, agrónomos que han visitado ahí, hay una riqueza de creatividad que ha confluido en Virikuta. Decimos, bueno, pues vamos haciendo el intento de proponer cómo cuidar la vida, ¿no? Sin soberbia, soltando el fruto de nuestras acciones, decimos, bueno, vamos a entretejernos y vamos a proponerlo. Ese es el motivo por el que mi amigo David movió para que pudiera venir acá, para que pudiera exponerles acá, muy, muy gustosamente lo hago, lo que le pasa a Virikuta como un holograma del mundo, pero nos está pasando en todos lados. Donde quiera que miremos y que volteemos, hay una agandalle del gran capital, ¿no? Y la última que quería decir es, cuando ellos no ven como dicotomía, quiere decir que nos invitan a no mirar al otro como el malo, ¿no? O sea,
los grandes mineros, los grandes transnacionales, los grandes corporativos. Huichol dice, son parte de uno mismo también. Es una parte un poquito grotesca de una parte oscura de nosotros. Son una parte de nosotros. ¿De qué manera eso que vemos tan grande y tan exacerbado en ese maya, en esa proyección de maya, o sea, de ficción, ¿no? ¿De qué manera lo bajamos? Esa es la propuesta que hay. No sé si tengan ustedes preguntas, pero por mi parte sería todo. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Ese no es? No es chiquitito, se oye, ¿no? Pero vamos, podéis... Se puede hablar a viva voz que se escuche, mientras que llegue el micrófono. Bueno, varias preguntas y comentarios. Primero, no sé de qué superficie se habla en hipotecar. No sé, pues y sobre todo, si se ha pensado el tema de los sagrados, es algo que me han dicho muchas veces. Yo, esto de Israel y Palestina, yo he visto el problema sagrado de ellos. ¿Se ha pensado en que se puede cohabitar con la sociedad industrial? No en el sentido de la minería, sino en el sentido del uso del monte. Se puede cohabitar con lo sagrado. ¿Se ha pensado en eso? Sí, muy afortunada pregunta porque creo que eso me faltó abordarlo. La extensión. Actualmente hay un decreto, hubo como 2 o 3 decretos sucesivos a nivel estatal, que sería el equivalente de aquí, provincia, ¿no? ¿No? Sí, A es nivel, una comunidad autónoma. no a nivel federal de todo el país, sino a nivel del estado de San Luis Potosí, y se decretó un área de 140,000 hectáreas, ¿no? Cuando se han hecho caminamientos con los abuelos para decir la totalidad de los lugares sagrados, ¡wow! ¿no? ¡Wow! Porque entonces, o sea, cualquier promontorio es un abuelo y te cuentan la historia, casi todo es sagrado, ¿no? Casi cualquier piedra, todo. Y el límite actual es como la Sierra de 14, una montaña donde dicen que nació el sol. Bueno, pues resulta que cuando hicieron esos diagnósticos, los abuelos revelaron que más allá de la sierra había otro cerro, ya por Matehuala, ¿no? Que era Cerro de la Lluvia. Entonces, desbordan, ¿no? Ya se quedaron en 140,000. Actualmente son 140,000 hectáreas, ¿no? Pero si hablaran y analizaran el espacio antiguo, es mucho más grande la extensión. Actualmente oficial 140,000. Y allí viven, puesto que después de la conquista, luego era la empresa de colonizar en función de la extracción de minerales, ¿no? Entonces ya a los aztecas se los aventaron en 5 años, rápido, con una hay que reconocerlo, con una maestría de Hernán Cortés y un puñado de soldados, ¿no? Pero había cosas ahí que facilitaron su empresa sin demérito del valor de esos canijos, ¿no? En 5 años, bueno, cuando llegaran allá, más allá le llaman Mesoamérica, a los límites de las culturas ya que dependían del maíz, o sea, ya sedentarizadas, ¿no? Pero pasando ese marco, llegando a la zona desértica, estaban Aridoamérica, le llaman. Y Aridoamérica estaba poblada por agrestes nómadas, como si fueran los bereberes, quizá. Guerreros, caminantes, peyoteros, cuidanderos. ¿Cuidanderos de qué? Cuidanderos de la naturaleza sin posesión. A ellos les costaron 40 años derrotarlos, ¿no? Sin iglesia, sin nada material, ¿no? Increíbles. Bueno, cuando derrotan a los huachichiles,
Entonces suben las empresas a mineras, ¿no? ¡Pah! La instalación de pueblos mineros que dependen entonces también de una propuesta agrícola. Y entonces ahí viene el cruce de los agropastoriles del sur de España con los huachichiles, casi no. Sobre todo tlaxcaltecas, es decir, otros pueblos que habían ya negociado, ¿no? Sedentarios, y entonces se hace la cultura mestiza que habita ahí, ¿no? Entonces, minero y agrícola. Y esos son los habitantes actuales, ¿no? Que son pueblos que tienen su Virgen de Guadalupe, que son mestizos mexicanos, en los que hay reminiscencias de los huachichiles antiguos que extinguieron, y ellos son los habitantes. Entonces los huicholes viajan desde la Sierra Madre 500, 600 kilómetros, y cuando llegan al desierto ven que los títulos y la propiedad de esas tierras son de ellos, de los mestizos campesinos, que siembran su maíz, siembran su avena si hay posibilidades en el invierno, otoño-invierno, y no tienen problema de posesión. Lo único que quieren es libertad para su tránsito. Entonces sí están habitados y sí es posible una lectura distinta en las que el desierto les dé abundancia a los que viven allí. Y eso no está peleado, sí es posible. No se quiere Viricuta como una burbuja de cristal en la que no entre nadie y nadie, no. Se quiere como un espacio dinámico, altar vivo de naturaleza. No sé si respondí, me pasé. Como en tu introducción, cuando has empezado con una pregunta retórica, estaba alargándola mucho y yo pensaba que iba a tener que decir algo, pero ya he visto que era retórica. No me no, porque decías, ¿qué pasa? ¿Qué hubiera pasado aquí en Cartagena si hubiera habido una mina? O en la Sierra Nevada si hubiera habido una mina. Está claro que si hubiera habido una mina en la Sierra Nevada no habría de aquí, ¿no? O sea, no hay duda en eso. Y por un lado, a nivel antropológico, muy interesante todo, pero ya que estamos en Cartagena, piensa, y vamos a pensar sobre ahora, a mí me surgen un montón de preguntas. Al principio presentaba diciendo que nosotros éramos occidentales y era como una diferencia entre Occidente y esta región, ¿no? De México. Perdona, me cuesta mucho decir el nombre. Pero claro, la gente, los habitantes de esta región, de esta península del Mediterráneo, no siempre han sido occidentales, han sido indígenas. En un primer momento han sido aborígenes, primeros pobladores, todo eso. Solo que a través de un proceso que tampoco vamos a entrar histórico, pues llega un momento en el que adoptan una idea de cultura en la que se sienten superiores al resto, adoptan una serie de planteamientos éticos que les permiten una idea de progreso también. Y bueno, o sea, lo que voy es que al final es una lucha de civilizaciones y es una lucha cultural. ¿Y cómo se plantea eso? Yo hace años me lo planteaba como esas minas como espacios de resistencia, esos lugares en los que el capitalismo choca directamente con movimientos indígenas, con otras culturas, ¿no? Pero después de ver este documental, claro, que no hay posibilidad de una vuelta atrás, es un continuo, es sincretismo todo, ¿no? ¿Qué tipo de transformaciones culturales se podrían hacer y qué tipo de resistencias podríamos llevar a cabo en Europa? Yo pienso que en Europa no es posible nada, que está todo perdido. Pero bueno, ¿qué tipo de cambios podríamos hacer para frenar esto? Para frenar la expansión y... Bueno, estoy de acuerdo contigo. O sea, yo también nací en México, ¿no? México. Puedo decir yo occidental, ¿no? Pero me refiero como a una formación cultural de la que hemos mamado todos, ¿no?
Y también me refería que una de las posibles tareas es reencantar el mundo, es decir, descubrir la huella de los primeros, de los caminantes, y dejarse encantar por esos aromas, ¿no? No estoy hablando de una vuelta literal a lo que hicieron los fenicios o los prefenicios, ¿no? Bueno, literal, a lo mejor no, a lo mejor, pues, no sé, o sí, ¿no? O sí, pero lo que, o sea, respuestas, no pretendo así, como establecer y presentarlas, solamente sugiero un principio que puedo entender de la vida de los huicholes y su cosmovisión, que es establecer una relación distinta con el mundo natural, establecer una relación distinta con el mundo natural que nos haga por saber que el agua es la sangre, por saber que el agua es la corriente vibracional que le da vitalidad al mundo, una relación diferente con ella, ¿no? A partir de esos primeros pasos de sencillez, creo que podemos empezar a mirar de manera distinta nuestro entorno y nuestra vida, ¿no? A partir de saber que ese sol que sale diariamente para los huicholes es un águila o un huicholito con su arco y flecha apuntando, como todos sabemos que lo hace, a toda la vida, a toda la existencia sin excepción, pues que tenemos esa conciencia, ese cacho de conciencia de sol, y que podemos honrar esa dicha a partir de establecer, dándole una palabra, ¿no? Decían, no sé si acuerdan el documental, decía un austriaco, dice, es que en ese momento la palabra adquiere, por todo lo que por ese círculo ritual, ese círculo de respeto, le dan a la palabra una fuerza que nosotros hemos ignorado que tiene la palabra, ¿no? Y entonces ellos pueden, por lo tanto, situarse en el ritmo del movimiento de la tierra y decir, bueno, pues es el tiempo que llueva. Levantamos nuestro verbo y decimos, aquí está el espejo que te llama, o la lluvia. Entonces logran la maravilla de que la lluvia caiga en su parcela, justamente, ¿no? ¿Por qué? Pues no es un acto de magia esotérica, es un acto de profundización de la naturaleza y de su corazón conectado con esa naturaleza, ¿no? Y entonces la respuesta de la naturaleza se da. Y eso puede parecer a nosotros, o desde el punto de vista científico, algo imposible. Bueno, pues resulta que nuestros pueblos lo hacen y nos invitan a hacerlo, ¿no? Nos invitan a no verlo como espectadores culpables, sino a verlo como practicantes que empezamos a alfabetizarnos y estamos llenos de tecnología que nos puede servir también para eso, ¿no? Que nos puede servir. O sea, no se trata de pisotear los senderos que hemos recorrido, se trata de mirar que son parte también de toda ese acuerdo energético que le llaman ellos abuelos, ¿no? O sea, que esto es madera y plástico, y que el plástico es petróleo, abuelo vivo del subsuelo milenario que alguna vez latió en la tierra, ¿no? y que nos sirve, ¿no? Pero nos dan una lección de sencillez, una lección de vida simple, que quizá algo nos diga en nuestra vida. Vamos a ver, yo lo primero que quería decir, que creo que no sé, está por encima, supongo que tal, digo, no, esto es una tierra minera, y aquí tenemos una de las bahías más bonitas que había en este litoral, sepultada debajo del resto minero. O sea, en primer lugar, que quiero decir que algo que siento muy cercano a este viejo, que está corriendo aquí, porque aquí ya lo hemos sufrido. David tiene que llevarte a ver la sierra minera. Eso es lo primero. Ayer estuvimos. Para Ya. si lo ves y ves fotos de cómo es algo. Entonces creo que yo por lo menos lo siento muy dentro del río de Santa María. Desde ese punto de vista, claro, es muy sencillo ver el apego que tiene
había una parte que era la que defendía el trabajo, y cuando venía la gente de Greenpeace, pues iban a pegarle, ¿entiendes? Porque iban a defender y que detrás de destruir esa bahía. Entonces, es algo que a mí, por eso, claro, me da una envidia, me da un tal. Sí, pero bueno. Se han callado, no se han oído. Sí, pero que era el sentimiento mayoritario, pues era el otro, no el único que está con una. Por otra parte, también he visto eso de que vamos hacia un nuevo mundo, que también me ha afectado, porque es verdad que es algo que somos una generación, por lo menos la mía, porque somos así como muy cadentes de espiritualidad. Entonces, donde ya ese sentimiento católico, que a lo mejor ha tenido una generación más mayor, pues no está tan vigente, sin embargo, pues bueno, no hemos cogido nada alternativo a eso, por lo cual estamos muy cadentes de espiritualidad y creo que, bueno, que a lo mejor esa es la vía hacia estar más conectados con la tierra, no lo sé, pero es algo que también es ajeno aquí, que es algo nuevo que habría que crear. Sí. Sí. Sí, eso es también algo que dije hace ratito. O sea, toda esa carrera de extracción mineral es parte de lo que nos constituye como cultura. Eso es un denominador común que tenemos, ¿no? No hay, la minería está inscrita en nuestro modo de vida, ¿no? Tenemos el móvil y ahí hay cuarzo y hay minería y hay extracción, ¿no? Entonces, desde esa aceptación primero de ver qué es lo que tenemos, es decir, bueno, de qué manera llegamos hasta acá, pero de qué manera empezamos a caminar de otra manera, de qué manera empezamos a despavimentar nuestras relaciones con la naturaleza, ¿no? Eso yo creo que es como una semilla que soltamos, que plantamos y que cada quien la va a asumir en sus relaciones, ¿no? Sí, Eduardo, quería decirte que me encanta el pueblo mexicano con toda la pasión y la energía, ¿no? Que a la hora de transmitir a las películas, hay mexicanos que conozco cuando hay algo de la pasión, cuando se pueden hablar y lo transmiten. Me encanta que dejas una tierra que ha hablado de la energía, no es un suelo. Me ha gustado mucho el momento del documental que dice, no puedes sacar de la entraña a los dioses, viene a Cartagena. Dice, explica lo de David, Juan Pablo Aurelio, nota que de aquí a dirección a Cabo Palo hay 30 kilómetros de suelo minero. Tuvimos ayer. Una riqueza brutal. Lo que más aflora aquí es el cuarzo, el cristal de roca, incluso lo que llaman hematita. Y la varita, que es un mineral que tiene la capacidad de absorber la reacción humana. O sea, que te vienes aquí a un sitio de energía también, una riqueza subsuela, desgraciadamente ha habido más de 2.500 concesiones mineras que han sacado de las entrañas. Pero sigue aflorando, y me ha encantado cuando has dicho el Carranco. En Carranco hay tales donde el cuarzo está y aflora. Es cuarzo rosa, más bañado por el mar. Entonces me encanta verte toda esa energía con el catete, sí. Y de repente viene aquí a un sitio también lleno de energía, lleno de también de desconocimiento por parte de la gente que vive, pero que en su día, hace 2000 años, entregué a los romanos y venían aquí 20.000 personas total, ya entendieron, desgraciadamente, pero de alguna manera, también existía esa energía, o sigue existiendo esa riqueza, y me encanta ver aquí. Entonces los huicholes pues no tienen armas, no tienen acceso a los medios ni pancartas, es su método. En esa marcha que se ve fuimos nosotros los que les propusimos esa y fue una marcha tremenda, pero bueno, no tienen eso. Pero ¿qué es lo que tienen? Dicen, bueno, nosotros vamos a hacer lo que sabemos hacer, y lo que hacen es como un fractal de rezo que se multiplica y que tiene potencia. Entonces van al mar y le llevan el conjunto de sus rezos, de su familia, de su comunidad, de su colectividad, y se lo llevan en dibujos, se lo llevan en bordados, se lo llevan en velas, ustedes vieron, ¿no? Y entonces se logra un efecto recíproco, ¿no?
porque ese lugar tiene espíritu. Y ese lugar de naturaleza tiene espíritu y recibe, dice, mis hijos me quieren. Mis hijos no vienen aquí nada más a tumbarse así y a pasárselo bien, que también le gusta. Pero es más profundo cuando llegan sus hijos y les dicen, aquí te trajimos, mira, vamos a comer bonito, ¿no? Pero primero te damos a ti, mamá. A ti te damos, abuela. Mire, te prendemos una velita, como si estuviéramos aquí en la capilla de la Virgen de la Caridad. Como si estuviéramos en ella, te prendemos una vela. Porque dicen que tienes espíritu y alma y vives. Y que tú puedes participar. Y que nosotros podemos participar en que se respete aquí tu cuarzo. Que es luz espiritual. Cuajada en piedra. ¿No? Que te respeten aquí, que siga vibrando. Protege a tus habitantes de Port Man. A todos los necios que dicen, yo vivo aquí, aquí está mi raíz, ¿no? Eso puede parecer nada, pero suma masa crítica, ¿no? O sea, suma rezo. Y cuando hay rezo, le escucha la naturaleza, ¿no? Sí, una pregunta y una consideración. La pregunta es casi inevitable, no sé cómo no ha salido. ¿Qué crees que va a suponer López Obrador en toda esta amenaza? Pues haz la segunda. Porque claro, tampoco sabemos interpretarlo bien desde aquí todo, ¿no? Entonces llegan mensajes que a veces nos confunden, ¿eh? López Obrador. No, presidente. El presidente decía que porque era sí, una especie de esperanza, ¿no? Pero luego te das cuenta que es pragmático y que se va adaptando y tal. Entonces no sabes muy bien cuáles son los límites de esa experiencia del López Obrador que está por descubrir. Esto es una cosa. Y luego una consideración. A nosotros nos cuesta mucho trabajo entender, porque vivimos en el mundo desencantado, que ya lo dijo Weber. Nos cuesta mucho entender este lenguaje un poco místico de la tierra, que tú hablas de los fichones, que es emocionante, que es poético y que es hermoso y que simpatizamos, si quieres, racionalmente con él, pero nos cuesta encontrar esa conexión de la que tú hablas. Estoy seguro que no solo soy yo. Pues ponga su corazón. Sí, digo que seguro que no. Pero se puede llegar a ese mismo lugar, por otros caminos. Es decir, nosotros que somos hijos de la ilustración y de la racionalidad y de no sé qué, también podemos avanzar en esa dirección con los instrumentos que tenemos. Estos que nos han permitido conseguir muchas cosas muy interesantes en el mundo, pero que también nos han hecho hacer muchos disparates en el mundo. Eso que es un documento de civilización y de barbarie a la vez, según que cara coja. Entonces, quiero decir, ahora mismo estamos casi obligados, en el mundo global, donde vemos a los huicholes y su lucha, y Aurelio dice que esto es normal, y el otro dice que es tal, que estamos todos ya en el mismo barco y no vemos ya los límites y lo entendemos y nos sentimos conectados, que ya no es una cosa remota, porque el mundo se ha hecho pequeño y sabemos que lo que pasa en cualquier sitio nos afecta a los demás. Es decir, podemos conectar por este lado y por otro lado también porque sabemos que el modelo que hemos impuesto imperialista en el mundo no tiene salida, de que estamos ya confrontados con los límites y los límites están de encima y estamos a punto de desbordar esos límites y no los hemos desbordado ya y vamos a tener que frenar, queramos o no queramos, no va a ser ni siquiera una elección, ya no hay elección, vamos a parar, podemos discutir a qué velocidad paramos y cuál es el grado de colapso, pero vamos a parar porque esto no tiene posibilidad de continuar. Entonces, ¿esto a qué me lleva? Me lleva a dos cosas y termino. Una, hubo un pensador alemán muy famoso que murió en Portbou que dijo que habló contra el progreso, Benjamin habló contra el progreso de toda la raza y él hablaba de la tradición de los oprimidos y decía que en el pasado habíamos dejado arrumbadas tantas cosas, de tantas experiencias humanas, que había que buscar en esa especie de basurero del pasado muchas cosas que serían recuperables, que en su momento fracasaron, pero que en otros contextos a lo mejor podrían ser recuperables. Quiero decir, miras a
los lucholes y parece una cosa sacada ahí de la historia, remota y tal, pero bueno, aparte que es una experiencia viva y un pueblo vivo, claro. Es decir, hay muchas cosas que tendremos que recuperar, aunque no sea para repetirla, aunque no haya un camino de regreso exactamente a ese lugar, pero hay muchos instrumentos, ideas, experiencias, valores que habrá que incorporar para salir de esta situación. Una situación, y esto es lo último que digo ya, una situación donde, en principio, esto es una idea de Richman que a mí me gusta mucho, que le digo ahora, que dice, lo que en situaciones normales no es posible, en situaciones excepcionales es posible. Exactamente. Y ahora estamos entrando en una situación excepcional. Entonces, todos estos que estamos muy desesperanzados y creemos que esto no tiene salida y que vamos al desastre, quizás en una situación excepcional, y esta es una situación excepcional, logremos hacer que esto que dice Ferlos, hasta que no cambien los dioses, nada habrá cambiado. Cambiar los dioses, porque nosotros también tenemos unos dioses. No son los de los huicholes, pero son los del crecimiento, el beneficio, de no sé qué, esos son nuestros dioses. Perfecto. Primero, respondo aquí, ¿no? Primero López Obrador, Evo Morales, Lula, otras experiencias similares significaron puertas positivas y también hubo límites, ¿no? Me parece que nosotros estamos contentos y creemos que sí, pero no es así como a ver qué haces, ¿no? A Obrador hay que ponerle, hay que acercarle a sus cercanos, encargados de medio ambiente y todo, el proyecto y la visión alternativa de Viricuta de todos los actores que hemos caminado por ahí, ¿no? Entonces es un trabajo que nos implica, no como receptores pasivos, sino como poder tejer la propuesta de todos estos años, ¿no? Para que él también esté fuerte y diga, no, pues aquí no la jugamos, ¿no? Que él sepa la importancia de esto, porque no está muy sensibilizado de los buchones. Y la otra que dices, sí, en efecto, ¿no? Sí, en efecto, yo creo que sí es posible llegar a lo mismo que llegan ellos, no necesariamente con ellos, pero ahorita ya forma parte de ustedes, ya les entró un poquitito ese pequeño aliento de venado, aunque sea por proyección de película, ya les entró, ya no lo pueden rechazar, pero hay una suma de tradiciones que confluyen, así como nosotros estamos en la cima del exceso voraz que nos distingue, estamos también en el centro de la confluencia de miles de muchísimas tradiciones que están aportando su conocimiento y su luz por algo, ¿no? Entonces, nosotros creemos que, así como ellos esa vez fueron a consultar a la naturaleza qué opinaba sobre la minería, y en los resultados dijeron, bueno, pues es que la minería nos está poniendo la mano acá, pero nosotros vemos que en esta situación difícil es posible dar un salto, ¿no? Es posible concentrar. En ese tiempo se logró armar una red casi inmediata de gente que amaba Viricuta y que nos sorprendió ese tejido, ¿no? O sea, sí se puede armar. Desde ese punto de vista yo veo el futuro luminoso, ¿no? Aunque la minería está ahí, están extrayendo y están... ¿Por qué? Porque ellos tienen esa manera de ver el mundo, tiene una de sus principales industrias, es el miedo. Es decir, la manera en la que pueden asentar su dominio, esa visión de ver el mundo, es a través del miedo. Y eso pues lo han sabido distribuir muy bien en el hacer y en el intento de todos, ¿no? Europa es un lugar particularmente sembrado de miedo. México, en la capital, lo que quieren hacer es sembrar miedo, aunque hay una resistencia, ¿no? Y bueno, no quiero profundizar ahí, solamente atender que lo que podemos hacer tiene que ver con detener esa carrera. Es la colectividad de una industria que está acelerada y está hambrienta de saquear y de saquear. Nosotros lo que podemos hacer es detener nuestra carrera cotidiana, darnos oportunidad para respirar profundo, darnos oportunidad en nuestro día a día para celebrar el amanecer, para darle gracias al día en nuestro atardecer, para hacer cosas tan sencillas de conexión con la naturaleza, de hacer cosas tan sencillas de conexión con la naturaleza que nos den otra perspectiva y que nos sitúen en una confianza
porque, dicen ellos, la vida no se apaga nunca. Río de luz sin principios ni final. Entonces, pase lo que pase, hay continuidad de la vida. Y esa continuidad de la vida, sea por la humanidad, Homo sapiens, o por otra manifestación de la humanidad de la que formamos parte, va a continuar. Entonces, lo que nosotros podemos es ir aprendiendo en nuestro día a día cómo cuidarla, cómo portar bien esa semilla de lumbre, como ellos lo hicieron, pisoteados. El ejemplo de este pueblo es que es un pueblo pisoteado, ninguneado, y que llegan hasta nuestros días cantando, no con un rencor, no con un miedo, sino cantando. Y nos dicen, ¿quién sabe qué pasa? ¿Quién sabe qué va a pasar? Es un misterio, pero nosotros no paramos nuestra vocación de celebrar la vida. Esa es la invitación, en Cal Blanc y en toda esa zona minera, de no ir, sino ir a encender la vela de la vida, a encender la chispa de corazón encendido en nuestras relaciones. Gracias.